Ujú. hasta que él llega, hasta que él se reencuentra con Nasja Kinski, se me olvidó cómo se llama el personaje. Ah, la vi ayer y se me olvidó el personaje, la esposa. Bueno, desde que la reencuentra, la historia cambia por completo. Desde que él la ve al fin, como que toma un giro y al final fue porque dije, todo el guión lo había escrito Sam Shepard, excepto la mitad. Él hizo el comienzo del final, así que la mitad tuvo que ser Wim Wenders con el papá del actor Hunter, del peladito, con el papá del actor que escribiendo el guión a ver qué hacían y por eso se siente Wow. tan diferente. Sí, 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 se siente, pero funciona de alguna forma. Para mí creo que uno de los temas que más la película explora es un poquito como el arrepentimiento un poquito, y es mucho como la identidad. Creo que lo mencionó Lucas en uno de los captions de Instagram, pero se habla mucho de la identidad porque cuando vemos a este personaje de Travis, no sabemos nada de él, es como si estuviera creando su identidad desde cero y nos van revelando poquito a poquito más de dónde viene, qué es lo que ha pasado, y cuando llegamos a esa escena climática en la que él habla de su pasado, de todo lo que él le hizo a Jane, de todo lo tóxico que llegó a ser su relación con él, te das cuenta que él estuvo a un nivel no sé cuál es la palabra para describirlo, pero a un nivel bien tóxico en su relación, un nivel tóxico de su identidad, de su persona. Y nada, creo que es bien poética como la película comienza con él saliendo del desierto, casi como si acabara de tener como este cleanse de todo lo que ha pasado en el pasado. Y nada, más que nada es bien poético como exploran estos temas como de identidad y como de la pérdida del pasado y de las cosas que nunca puedes recuperar. Pero nada, creo que es bien conmovedor más que nada. A mí me encanta cómo refleja en sí mismo las relaciones humanas. Y es un poco lo que comentaban antes, que siempre ha habido ese prejuicio de que el cine europeo o de origen europeo siempre, digamos, ha sabido captar las emociones un poco mejor que de pronto el cine norteamericano. Y aquí es una prueba, porque a pesar de estar ambientada en Estados Unidos y ser una película puramente norteamericana, se nota la sensibilidad de Wim Wenders, y que realmente es una película alemana, y cómo los personajes se desarrollan de una manera que no son unidimensionales, ¿no? Tienen sus claros y oscuros, ¿no? Eso yo creo que es clave en esta película. No, sí, en especial, para mí Hunter es impresionante. Es uno de los niños más sabios que he visto en la historia del cine, yo creo. Sí. O sea, como que siento que, wow, demasiado hay que aprender de ese niño. No, y se nota que es un europeo filmando América por las formas diferentes que tiene de filmar América, como basado en cómo filma el desierto como John Ford. En los años 40 también él filma el neón de Texas, que es algo como que antes no se veía tanto, pero el neón de Texas en la noche, increíble, bueno, con Robbie Mueller, que es el mejor, para mí uno de los mejores cinematógrafos de la historia, y tener de asistente de dirección a Claire Denis, una de las mejores directoras del mundo también, es como, tenían a la Wow. gente perfecta. Claire Denis y su cinematógrafa eran First AD y First AD del cinematógrafo. Qué locura, qué locura. Así que es como imposible que no haya salido bien, porque cuando Wenders y Claire Denis trabajan juntos, también Wings of Desire son una locura. Ok, ahora que mencionamos a Wim Wenders, antes de comenzar con la cinematografía y todo el aspecto visual de Paris, Texas, que creo que es uno de sus aspectos más llamativos, concentrémonos un poco primero en la dirección de Wim Wenders. ¿Cómo describirían su dirección y cómo sienten que eleva esta historia en particular? Y alguna decisión directorial que les haya llamado la atención, que quieran mencionar. Yo no puedo creer que no hice storyboards. Eso lo leí y es como que, ¿por qué? Se concentró mucho más como en los rehearsals y en conseguir los locations que literalmente en tratar de estructurar algo. Y no sé qué tan... La película no la filmaron ni en tanto tiempo. Leí que la filmaron rapidísimo y es como que... No entiendo. Si alguna vez trabajó como en producción o ha filmado un corto, trabajó en eso, ver que esta película le hicieron, como llegaron a la locación y nada más de inspiración tenían la foto que tomó Wim Wenders en un road trip hace un año, como que lo único que tenían de storyboard y hacer la escena ahí, como practicar todo el día y después un día después graban, como tan risky, pero que la haya salido también es imposible. No, yo opino que la clave o para muestra un botón es, digamos, el dominio del espacio, ¿no? No simplemente encontrar un lugar bonito, un lugar adecuado para hacer determinadas tomas, sino es cómo la cámara y cómo los actores interactúan con ese lugar.
Y hay muchos ejemplos, pero obviamente para muestra un botón, el de la escena final, que imagino que después entraremos más a fondo, pero es una escena o un lugar o un sitio que, digamos, en cualquier otra película a lo mejor no hubiera tenido ese impacto que tiene en esta. Y esto dice mucho de la dirección porque no solo de actores, sino del espacio, nunca se ve la cámara, al momento en el que el rostro de Jane se funde con el de Travis. O sea, en general la película está plagada de momentos, en mi opinión, magistrales, pero en esa escena concreta se ve todo, o sea, se nota que estaba en plena forma el director y que sabía lo que estaba haciendo y impresionante. No sé, y creo que es más impresionante ahora que mencionan esto de que no hizo storyboards en momentos como, a mí uno que me llegó demasiado, que es un momento súper sutil, es cuando llega al motel por primera vez con el hermano, que es algo simple, están en un motel y hay tantas formas simples de filmar una escena en un motel, pero la forma en la que Wim Wenders juega con los movimientos de cámara y así como tú dices, José, con el espacio, es tan increíble, como que te da ese sentimiento como de que Travis ha estado en el desierto, como al aire libre en casi por años, y este lugarcito encerrado con el contraste de afuera que mantienen la toma con la puerta afuera, se siente como que ese contraste entre que lo vuelven a encerrar como en esto que es la sociedad o en esto que es una relación humana. Y nada, cuando se pierde, que te enseñan todo el movimiento del hermano saliendo del cuarto, me parece fascinante. Como que una de las razones por las que la película no se siente lenta es porque cada escena está como plagada de decisiones directorales que me parecen impresionantes, en especial cuando tomas en consideración lo que dijeron de que nada más llegan a las locaciones y practican, y como que they figure out el shot por ahí. No, sí, y los dos moteles que usaron en Texas, ninguno de los dos en verdad fue previsto, como que llegaron y les gustó y grabaron ahí un día y se fueron. El segundo motel que para mí, las tomas con el espejo y la pared azul con los peces, es o sea, una locura, como un motel se puede ver así de bien en una película, un motel de mala muerte en Texas, pero eso es lo que los gringos no hacían, en esos tiempos los gringos hacían para películas sucias y como la vida es mala y no sé qué, y llega este portrait súper realista de lo que es ser americano en esos tiempos, supongo, como que no puedes relate to it en verdad porque es algo que jamás, supongo que aquí casi nadie ha vivido lo que pasa en Paris, Texas, porque Foucault, pero como que sí haber sido parte del círculo de violencia, el círculo de maltrato en el mundo es como muy Sí, fuerte. hay algo que a mí me gusta mucho, es que una de mis películas favoritas es Wings of Desire y como me gusta mucho de su dirección, que como que él toma en consideración el espacio demasiado, o sea, yo siento que el director llega y dice, ok, lo que veo hoy es lo que va a ir a la toma en regards al espacio, o sea, están como considerado el lugar, la locación, y no sé, nunca había visto un director como que, obviamente le importa el guión y le importa la actuación, le importa todo, pero hay algo como que en el espacio que es diferente. Sí, cuando están en cuartos sientes que están atrapados, cuando están en aire libre lo ves libre caminando, como que siempre cuando va caminando con el hijo son estas tomas abiertas, pero cuando están encerrados en el mismo cuarto son estas super close-ups, buenísimo. Y que creo que hay un montón de mérito también como la persona que estaba scouting las locaciones, porque hay un montón de momentos que yo realmente pensé que ellos estaban como controlando los settings o las locaciones. Por ejemplo, hay momentos en los que están en el carro y todos los faros tienen como focos de color verde. Y no sé si eso le hicieron a través de colorización o si hay una calle en Texas con focos verdes, pero me parece como increíble cómo capturan la estética de una película tan perfectamente y tan como sincronizadamente a punta de encontrar locaciones que le daban esta vibra a la película. Es A como mí, un a mí hubo western una parte moderno. que... Dale. No, solo decir que es como un western moderno, la forma en la que está filmado. Porque Sí. cuando pasan del desierto a la ciudad, ves como poco a poco desaparecen los árboles, desaparecen los motelitos y las gasolineras X, y empiezan a aparecer McDonald's en una esquina, empiezan llegando a la ciudad y él como que se va sintiendo cada vez más, va cerrando la toma. Y cada momento de eso es una locura. Paulina iba a decir algo antes. Sí, que me encanta como el uso del espacio también, o sea, por lo menos a mí, me decía demasiado lo que el personaje estaba como sintiendo, en especial como Travis. Por ejemplo, al principio como que me marcó demasiado que él estaba caminando como en este vacío tan grande y tú veías en su actuación que él estaba vacío. No que estaba como perdido, sino que se sentía como vacío. Entonces me encanta cómo a través de la película el uso del espacio te dice mucho sobre el personaje y lo que está pasando por.
100%, 100%. Pasando ahora más a la cinematografía, creo que es uno de los aspectos más celebrados y reconocidos de la película. Quiero ver un poco qué dirían ustedes que hace la cinematografía de esta película tan llamativa y efectiva, en especial para esta historia, y alguna toma o movimiento de cámara que les haya sobresalido, que quieran mencionar. A mí por lo menos hay una parte donde ya tienen como la conversación y está Travis y Hunter como en un lugar donde el sofá está como en el piso y hay como una máquina de Coca-Cola detrás y solo está como un foco de luz en los dos y él está como derrotado de todo lo que pasó y me parece súper simple, o sea, es como solo ese foco de luz y la oscuridad atrás y toda como la escenografía tan simple, pero como ya tienes el contexto de lo que acaba de pasar, a mí eso como que me marcó, o sea, yo cierro los ojos y veo esa parte. Increíble, increíble. A mí hay dos tomas en particular que cinematográficamente como que no se me olvidan, que es uno, que la primera vez que vi la película como que no sé por qué se me quedó tanto, la escena que él está caminando como un puente levadizo encima de un highway y escuchas al loco gritando, lo escuchas, y de la nada como que sigue caminando y la cámara lo persigue y llegas hasta el loco y el man como que se queda parado ahí. Como que es algo tan simple pero como que me funciona tanto esa toma. Y también otra que me encanta es cuando Jane, la mamá, se reencuentra con Hunter al final, que están en la habitación y es un momento como súper shocking porque no, como que no hay palabras para describir el reencuentro y el movimiento de cámara es bien sutil, pero creo que marca demasiado como el reencuentro porque es como que ellos se ven y hay un movimiento de cámara como leve que te enseña como que parte del cuarto, te enseña la parte de afuera y entonces cuando él la abraza a ella, creo que la cámara se detiene y ya está como que still la cámara 100%. Y nada, hay momentos como esos que son cosas sutiles, pero la cámara te da tanto de los sentimientos y de las emociones de los personajes, que me parece increíble. No, y lo mejor de esa escena es cuando frenan en ellos, ves la ventana, ves al fondo el parking lot de abajo, todo verde, y después cambias y estás desde el punto de vista de él con los binoculares viéndolos, teniendo ese momento y sabiendo que se tiene que alejar de vuelta. Completamente solo en este parking lot enorme, esta toma desde el edificio pareciera, del solo, y después se monta el carro, y ahí se fue, y ahí se acaba la película. Es como, bueno, back into hiding, supongo. Vino a salvar el día, reencontrar al hijo con la mamá, y se fue. Yo quería destacar que la cinematografía de esta peli me recuerda mucho a los cuadros de Edward Hopper, tipo Nighthawks, así, ¿no? Y tanto en esta película como en los cuadros de este autor, siempre se refleja muy bien la soledad de los personajes, el dominio del espacio en el que están habitando, y también es que esto, no sé, me encanta, porque no sé nada de teoría de color ni nada por el estilo, pero en muchas ocasiones hay colores que en teoría, o desde mi punto de vista, no casarían en otra foto, imagen. Sin embargo, aquí de alguna u otra manera casan, no solo con el tono de la película, sino con el tono de los personajes, ¿no? Contradictorios, que hacen una cosa bien, pero de pronto otra cosa mal. No sé, me encanta Hopper y me encanta, bueno, la cinematografía aquí. No, cuando entran al pit show, cómo va cambiando de color por cuarto. Que el cuarto es súper rojo y después el verde fosforescente y después cambia a rojo de vuelta, después uno rosado y después va al pit show y es esta área toda deprimente donde creas tu realidad de fondo. Es como tan contrastante como va cambiando. No, sí, y el uso de colores es increíble en la película, como que siento que el contraste entre cómo comienza la película con el desierto tan sobrio y como que los colores que empiezan a aparecer en la película te da mucho como de la intensidad de los reencuentros de Travis también, creo. Y también había una que también va un poco más como que a nivel de dirección, pero cuando ellos están hablando en esa escena larguísima, que él diga todo como de espaldas, pero está viendo, tipo la cámara lo está viendo, eso es impresionante, pues, tipo, es como un over the shoulder, pero rarísimo, y ves la cara de los dos, impresionante. Sí, increíble. Hay un par de escenas que a mí me gustaron, que tal vez no tienen una súper, bueno, tal vez yo no le encontré una súper profundidad así de la narrativa, pero que estéticamente me gustaron mucho, que son todas las escenas donde hay luz verde, que es, la primera es cuando él está como acostado en el médico,
Me encanta cómo se ve. Tal vez no le encontré una super profundidad, pero me encanta cómo se ve. Cuando él llega con Hunter, con el niño también en la cabina telefónica esa, que está el neón. Y por último, que es la que más me gustó de estas tres, es al final, cuando él está como en un estacionamiento solo, que se ve la luz verde y todo está como oscuro. Me encanta cómo se ve porque, no sé, como que me transmite una emoción tan rara, pero me encanta. Además, hay un plano que también me encantó, que creo que es cuando el hermano va a buscar a Travis, no sé si es cuando ya está en el auto, que te enseña la carretera y el carro, se ve en la parte baja, ahí, y todo lo otro es cielo, todo lo que hay arriba es cielo. Me encanta cómo se ve eso, me encantó. Increíble, increíble. No sé, yo no sé, yo tampoco sé, no sé, no es como Wes Anderson, que es como claro para que él use los colores, como que esto es una forma un poco más espiritual de usar los colores, creo yo, como entre el rojo y el verde. No sé si tendrá, he visto la película 5 veces y todavía no le encuentro un verdadero como significado en porque en ciertas escenas está todo como rojo, como demasiado, como totalmente roja la toma, y pues en algunas verdes. No sé si en los momentos que él está avanzando, algo que tenga que ver no sé nada de qué se trata, pero no estoy de acuerdo con Orlando. Tal vez no sepa de qué se trata, pero visualmente es una de las cosas que arma la película, que hace la película. Sí, 100%. Yo trato de buscar conexiones también y nada. Es que realmente eso la hace única, porque si alguien sabe un ejemplo de película que usa el color de esta manera, con colores que en teoría no deberían, no son complementarios o no pegan, pero que aún así se vea bien, yo no conozco algún ejemplo. Tal vez Drive, pero... Only God Forgives, tal vez. Ajá, sí, vainas de Nicolas Winding Refn. Él es el único que hace es neón todavía. Sí. Es el único que no se ha rendido. Only God Forgives es aburridísima, pero solo por los colores vale la pena verlo. A mí no sé. Esa es la de Sí, Ryan lo de las manos, que toda la película se de las manos y le cortan las manos. Como muy obvio, muy in the face. Esto es menos obvio la película. Ok, antes de comenzar con los personajes, hablemos un poco del guión de Paris, Texas, escrito por Sam Shepard, como dijeron por ahí. Personalmente a mí me parece fascinante la revelación progresiva del pasado en esta historia. En otras palabras, no sabemos realmente qué le sucedió a Travis ni cómo se separó de Jane hasta esa escena climática cuando se encuentran. ¿Qué les pareció esta revelación progresiva del pasado y algún otro aspecto del guión que les parezca fascinante o clave para la historia? Que todo ha sido basado de un poema. No un poema, de dos poemas en un libro de Motel Diaries de Sam Shepard. Como que Wim Wenders leyó los poemas y fue y dije, no, yo tengo que hacer una película sobre esto. Y como que los Motel Diaries son como, tú sabes cuando estás en Estados Unidos y te estás en un hotel y hay gente como que viviendo su vida lo tuyo. Hay gente que de un país que tú no conoces, gente que tú no sabes nada, pero ellos también escuchas sus historias por segundos y no sabes para dónde van. Como esta película era como llegar a ese punto y mostrarte la resolución de esa persona. Como nunca sabes el vagabundo que está caminando por el desierto, no sabes qué es lo que le está pasando, cuál es su vida, como el third eye view de esta historia tan desgarradora, como si fuera un cuento de un motel, como si fuera lo que escuchaste de unos desconocidos hablando. No sé, 100%, y creo que es tan fuerte esa imagen del Desierto del Desierto, y es tan fuerte las visuales de la película, que realmente no importa no saberlo todo desde un principio, como que realmente te dejas llevar por la actuación de Harry Dean Stanton, por la dirección de Wim Wenders también, y así como dije desde un principio, creo que es bien poderoso cómo revelan casi todo el pasado del personaje en ese reencuentro con su ex esposa, pues. Y nada, es bien fuerte porque llevas casi 2 horas con estos personajes en momentos silenciosos en los que los estás acompañando a través de claramente un trauma que han pasado, y en ese momento que te revelan el trauma, es como que entiendes hasta el momento en el que ves a Travis desde el principio como totalmente vacío, como había dicho Paulina. Como que todo se entiende perfectamente en esa escena, y creo que rara vez un guión inteligentemente te revela poquito a poquito la información de una manera que funciona, porque hoy en día cada vez más vemos películas que la exposición está tirada por ahí de formas estúpidas, y creo que esta película es una de las películas más brillantes que he visto, cómo te revelan como la información clave de los personajes. Para mí esa revelación del final es
es una especie de regalo al espectador. Es como que la recompensa por haber seguido esta historia, que no sabías todo lo que estaba pasando, y un poco reflejo de la vida misma. Vamos por la vida viendo a las personas, sabiendo prácticamente nada de ellas, juzgando, asumiendo cosas, y no es hasta el momento en el que, en este caso, estás 2 horas de película, en la vida real no es hasta el momento en el que empiezas a hablar con esa persona y que te cuente su vida y tal, que empiezas a entender cómo es. Entonces yo creo que un poco ese reflejo de esto en la película, ¿no? Y yo creo que ahí es en ese momento en el que pasa a ser algo ya increíble. Sí, 100%. Hay algo que me gusta mucho de cómo, bueno, dos cosas que me gusta mucho de cómo está escrita la película. La primera es que te ponen el misterio desde el principio. O sea, empieza con un misterio de qué hace él ahí, es un tipo que está en el medio del desierto, y después te dicen, él desapareció 4 años, tenía una esposa y un hijo. Y ahí tú te empiezas a hacer en la cabeza, pero ¿y qué pasó con la esposa? ¿Y qué sucedió? Y tú duras la película ahí pensando, pero ¿y qué le habrá pasado? ¿Dónde estará? O algo así. Que incluso de primeras uno empieza a pensar, se murió. Pero después te dicen, tú sabes que está viva. Ahora, la otra que iba a decir que me gustó de cómo está escrita es la segunda escena, cuando ellos se ven, cuando están los dos vestidos de negro, que a mí me gustó mucho. Yo lo que estaba esperando es como que para ese flashback, eso es como un pseudo flashback, porque están hablando del pasado, pero tú estás viendo el presente, que yo esperaba que pusieran imágenes del pasado, pero cuando yo terminé de ver, cuando la escena acabó, yo dije, qué genio por no haber puesto imágenes y que toda la escena fuera simplemente hablando. Así, me pareció perfecto eso, me encantó. Sí, 100%. Estoy de acuerdo. A mí me gustó la evolución del personaje porque al principio, como dicen, es un misterio, pero no es solo un misterio. Travis olvidó, él mismo se hizo olvidar todo su pasado. Entonces, a medida que él va encontrando con su hermano, que él lo ve y no lo reconoce, que él llega a la casa y está como que, sí, yo conocí a mi hermano, y yo creo que este es su esposa, y yo creo que este es su hijo, pero que me lee mi hijo. Y así cuando él ve como la película del viaje que hicieron, esa es como la primera vez que Travis aterriza y dice que, mierda, yo tengo buena vida. Y ahí como que él hace clip. Entonces ahí como que el espectador se despega de Travis, porque al principio vamos con Travis, los dos estamos perdidos, los dos sabemos dónde andamos. Se llama Paris, Texas. Hay un Paris en Texas, bien. Seguimos y luego ya él sabe lo que pasa y tú dices, mierda, pero no me dejes, espérate. Entonces ahí tú te interesa más la película. Y luego viene una escena que me gusta mucho, que cuando está Travis hablando con el hijo debajo de los elevados que están comiendo McDonald's, pero no pusieron la M, no sé si no tenían el patrocinio todavía cuando grabaron eso. Y porque después se ve McDonald's en el carro de ella. Y ellos están hablando muy tranquilos y tú te quedas como que, ¿quién se parquea debajo de un elevado a comer McDonald's? O sea, ¿quién? Solo Travis se puede parquear ahí, porque ¿quién más puede hacer eso? Y de repente el niño le dice, vámonos, y él, que nunca tuvo pegado de su hija, y como de la vida del niño, y como que está muy quitado, por decirlo de una manera, le dice, está bien, vámonos. Vámonos a buscar a tu mamá, eso no es nada, es un viaje allí, un viaje de 10 minutos y de vuelta. A mí me encanta. Y por todo eso, esas escenas, siempre parece que Hunter sabe más que Travis, como que es más inteligente, es más maduro que Travis, porque él sí sabe cómo funciona el mundo. Y es como que Hunter trayendo a Travis a la vida. A realidad. Sí, a la realidad, sí. Él enseñándole cómo sirven las cosas, todo. Como el childlike wonderment que tiene Harry Stanton como Travis es increíble. Para mí el character arc de Travis es sublime porque parece, o sea, cuando aparece al principio que no habla y durante el transcurso de la película da esa sensación de que está muy desconectado de la realidad, de que no sabe muchas cosas. Sin embargo, ya en el momento que revela o habla con Jane, demuestra ser mucho más lúcido de lo que parecía en un principio. Demuestra, porque probablemente haya recuperado su memoria. Y también es devastador cómo a medida que él va progresando en la película, va, digamos, consigue reconectar con su hijo, de cierta manera con su hermano, volver un poco a lo que era antes, y para que al final él decida dar un paso al costado, ¿no? Simplemente decidió juntar a su hijo con su madre. Perfectamente él podría haber intentado ser una familia de nuevo con ellos, es que no. Pero decidió que no era lo correcto. Es que él no podía. Claro, decidió que no era lo correcto, quería redimirse de cierta manera y siguió su camino. Es que la película en lo que te va acercando a ella, te va también mostrando que él se va acordando de por qué fue que terminaron, de por qué fue que pasó eso. Así entre él más se acerca, a la vez más se está alejando.
Así, o sea, entonces él haría lo mismo. Si ellos vuelven juntos, él otra vez se va a enamorar, otra vez va a dejar de trabajar. Y va a otra pasar vez... lo mismo. Exacto, él no puede La salir. escena clave es la del video en Super 8, cuando recuerda las vacaciones que tuvo. Ese es el momento en el que como que, ¡pum! Sí, ya, al yo fin le recuerdo. damos cara a un personaje que se está hablando por hora y media en la película y todavía no sabemos quién es, y al fin tiene cara. Y después esa escena una escena de 20 minutos, De como 20 18 minutos dura. Como 20 de, minutos. de una toma, había una cámara en cada cuarto, un solo ángulo, las cámaras seguían dando, puro diálogo como si fuera una obra de teatro. Estos dos recitando, solamente se lo aprendió hace 2 días. Como tan... O sea, por eso es que te crees tanto los personajes, todo sale tan fluido al fin cuando tiene que ser fluido. Y ella muestra su verdad y que ella sí quiere regresar con el que siempre lo ha amado, que siempre lo reconoció. Así que todo eso como que ella siempre tuvo la memoria. Ella siempre estuvo esperándolo. Y él se olvidó de eso. Él se rindió. Easy way out, supongo. Y también hay algo mágico en la actuación de Harry Dean Stanton. Me parece increíble porque es tan naturalística y es realmente como un actor que parece una persona de cualquier día. O sea, no es una celebridad. No, o sea, sí es famoso porque ha salido en películas, pero no es una celebridad. Al pana lo mató a alguien, loco. O sea, lo Sí, mató a alguien. Salió en Avengers. ¿Qué más famoso de ahí? Ajá, o sea, pero como que no es alguien instantáneamente reconocible, pero Harry Dean Stanton realmente es una persona que tú puedes asociar con alguien que vive en el desierto de Texas. Él te irradia tanta como humanidad, no solamente en esos momentos en los que lo ves derrotado, sino en los momentos que lo ves vacío, en los momentos que lo ves un poquito alegre, como que es tan sutil en su actuación y nada, para mí me funciona demasiado la actuación de él con esta película y con esta historia, porque en el momento que te revelan todo su pasado, es hasta difícil de creer, porque estás tan empático con este personaje y ya como que ya estás encariñado con él y te das cuenta que al final la película es como una representación perfecta de el arrepentimiento total y como de no poder hacer las paces con tu pasado, como que vemos al personaje de Travis ya derrotado, ya casi como que no lo vemos como con su lado malo, nunca lo vemos realmente en la película, sino que nos los cuenta y con esas palabras son tan fuertes que creo que nos los podemos imaginar. Y nada, me parece increíble la actuación de él. A veces No, sí. ni te crees, esas cosas, esas locuras que él hizo, a veces ni te las crees, porque tú has visto la película entera, un personaje tan calmado, que no pierde el control y que Sí, es tan exacto. así, y que te cuentan, no, que el tipo hizo tal y tal cosa, entonces eso es como que un golpe, un balde de agua fría en la cara. 100%. No, sí, desde que lo ves en la primera escena, ves esa escena larguísima, como 5 minutos por el desierto, y después termina en su cara totalmente vuelta mierda del desierto, la misma cara de Harry Stanton que hace como medio, como difícil de descifrar, es como cuenta historias con solo verle la cara, es como, puedes empezar a saber quién es con solo verle la cara, y te ponen en ese punto y que bueno, ya estás al nivel de lo que la película sabe, ya, no sabes absolutamente nada, acabas de salir del desierto con este man, y la actuación de Dean Stockwell como el hermano, se había retirado de actuar, y regresó para esta película así como un favor, y después fue a hacer Blue Velvet y es uno de los mejores actores de Hollywood, en la historia, pero porque todo lo que tuvo que pasar para que todos estos actores, el guión fue escrito en Harry Dean Stanton y en Natasha Kinski, porque todo fue hecho a mano y se nota en los personajes. Ahora que mencionas al hermano, quiero hablar un poco de esa primera mitad de la película, cuando Travis sale del desierto y se reencuentra con su hermano Walt. ¿Qué les parece estas primeras interacciones entre estos personajes y cómo describirían su relación a través que vamos aprendiendo más de ellos en sus interacciones? Yo no o sea, quería decir algo, Ricardo me acaba de chatear que aparecía la nada, porque acabo de terminar de ver la película. Y, o sea, yo Encontramos a Travis. no quiero llegar yo a dañarle el mood a todo el mundo porque no me tripié la película o whatever, o sea, porque no pasó. Pero yo no sé por qué, o sea, this is just me, pero dije, no empaticé con absolutamente ninguno de los personajes. O sea, que porque no sabes nada acerca de ellos, nunca te dicen nada hasta los últimos 20 minutos, o sea, se siente como distante, o sea, que no hay como a relationship o algo establecido o algo que se establezca para que el lector, el que está viendo, pues you can empathize o puedes relacionarte con los personajes. Y entonces, pues, sí, sorry. Pero, sí, ¿sabes qué? No, me pareció bobo, ¿sabes qué? Me pareció bobo. Todo el plot de que la familia de sangre de Hunter era más importante o tenía más relevancia para él que
las personas que de verdad estuvieron ahí para cuidarlo y que al final él termina quedándose con su madre biológica, me pareció ridículo. Y la conversación al final de los 20 minutos de Travis con la esposa, que él dice que ella tenía 17, 18 años cuando se conocieron. O sea, yo estaba, no, o sea, que what a way to ruin. Al principio me lo estaba tripeando, and then el final fue como que ya no suficiente, o sea, que no puedo. Yo pienso que es un poco porque, y es una opinión respetable como cualquier otra, ¿no? Pero yo pienso que es un poco porque estamos en un tiempo en el que estamos sobreinformados, o sea, constantemente nos tiran la información a la cara, lo queremos todo en una película, ¿no? Inmediatamente, que nos lo resuelvan todos los 5 minutos, pasar un buen rato y simplemente, ¿no? Esta película, pues el tono que tiene, ¿no? De ir poco a poco, de durar lo que dura, de que la revelación sea al final, pues si estamos un poco sobreestimulados y pensando que, digamos, que es una pérdida de tiempo, pues obviamente el momento de la revelación o del payoff final no vamos a sentir lo mismo, ¿no? Pero yo creo que es hija de su tiempo y en mi opinión ha envejecido bastante bien porque, no sé, aun a pesar de haber ganado la Palma de Oro en Cannes, que es algo muy importante, aún así considero que está muy infravalorada esta película. O sea, siento que no se habla lo suficiente como debería de hablarse, en mi opinión, una opinión como cualquier otra, ¿no? Entonces, no sé, no lo entiendo. Creo que también otra cosa que respondería es fair critic 100% todos los puntos que dices, pero también vivimos cada vez más en una cultura en la que de una vez tenemos triggers hacia relaciones que pueden bordear ser ilegales, como que ella podía tener 17 años al principio, pero creo que para los tiempos, como dice José, para los 60, creo que funciona mucho con el trauma de los personajes y el hecho de por qué no funcionaban, el hecho de por qué estaba tan encerrada, el hecho de por qué ella tenía una vida traumática con este man, creo que tenía mucho que ver con la diferencia de edad también. Obviamente, en los tiempos de ahora, o sea, eso es un trigger y es de que por qué explorar estas historias del todo, pero para mí sí funcionaba mucho con el personaje de Travis y con el personaje de Jane, el hecho de que tenían como una diferencia de edad bien relativa, o sea, o bien importante, pues, que los hacía estar distantes, los hacía tener problemas como lo de los celos que él mencionaba. A lo mejor eso tiene que ver mucho con el age gap que ellos tenían, de que ella no sentía celos por él porque ella era una peladita y este man era un viejo, y entonces como que realmente no entraba ahí, pues. Sí, pero siento que esta película, o sea, la razón por la que no estoy de acuerdo con lo de Daniel, porque la película nunca lo romantiza. La película nunca intenta romantizar de que él tenga una relación con la muchacha de 17 años. Al revés, te muestra el lado focop de ese tipo de relaciones. Te muestra uno no se siente maduro para el otro, o las tendencias, el power dynamic. Todo eso no te lo muestra como algo bonito, te lo muestra como algo romántico. Ahí es cuando tú te das cuenta que Travis no es una buena persona, es cuando rompes el misterio de quién es él. No es para enfatizar, no todas las películas, todos los personajes tienen que ver bien. Los únicos 2 personajes que caen bien son el hermano y su esposa. Porque los demás... Y el hijo, obviamente. Y creo que está... Creo que claro que dices ahí también, que es que Travis, al final del día, al final de la película, no es una buena persona. Como que nos empatizamos mucho con él y lo seguimos mucho en su viaje y o sea, nos choca mucho la escena con Jane, pero al final del día, todos sus sucesos lo que nos dice es que no es una buena persona y de que hay una razón por el trauma y por el odio personal que él tiene a él mismo, pues. Es que siento que esta película tienes como que estar listo para verla, porque a la gente que se la recomendó y la ve, la mayoría no le ha gustado. De 3 estrellas, 2 estrellas y media, es como que, ok, pero las razones es que no pasa nada basura, solo la cinematografía, como un review que vi de Nomadland hace una semana, que es como, ok, I get it, pero no es sobre eso. O sea, no intenta romantizar eso, no es un documental, es una historia de ficción sobre tener... O sea, te están contando un infocop que American History X es una buena película que te muestra una mierda de personas, pero la película nunca intenta demostrar que son buena gente, son nazis, punto. Como que esta película creo que hace lo mismo, en ningún momento te dicen ni que ay, Travis es una persona, es algo que tú asumes solo, no hay narrador, nadie dice que bueno es Travis, al revés, todo el mundo dice que verga se existe, nadie entiende porque te fuiste. Sí, uno lo asume... Sí. Lo que dijo Ricardo, uno asume que él es buena persona cuando lo ves tratando de estar con su hijo. Ahí es cuando siento que más comienzas a empatizar con él, como que, y es como que el momento donde yo como que más sentí que como que me conecté al personaje, pero ya después de que
la película se iba como que desenvolviendo, te ibas desconectando, como que sentí que como que no estabas conectado con él y te conectas en ese momento que él quiere estar con su hijo y trata lo más que puede con su hijo, pero ya después como que slowly te vas como que desconectando. Sentí que era como que bien sutil toda la relación que él tuvo a través de la película. Y la Es relación realista. People la, suck. la relación con Hunter creo que también es clave para como que es la razón por la que nos encariñamos un poco con el personaje, porque es bien orgánica y bien hecha, como cuando llega Travis a la casa, como que Hunter como que no se siente atraído hacia él, no quiere caminar con él de la escuela, y como que Travis tiene un approach bien interesante con la clásica como caminada del otro lado de la acera, y es como que bien progresiva la evolución de su relación como papá e hijo, que creo que es un poquito como que lo que nos da un lado bueno de Travis antes de revelarnos como que el pasado terrible que tuvo, pues. Sí, yo creo que regresa por su redención y después desaparece. Viene y se va con el sunset, como un clásico western. Lo más probable es que se haya muerto después de eso, que haya desaparecido y haya decidido tomar su propia vida. Él intentó hacer un reset, intentó escapar de los problemas para ver si desaparecía, se fue a caminar por 4 años al desierto y aparece como para make amends, para intentar arreglar lo que él dañó y después ir a lo que se merece. Él sabe lo que se merece. Pasando a otro tema ahora, que creo que era algo que había mencionado Dani, hablemos ahora de Walt y Anne como figuras paternales de Hunter. ¿Qué les pareció este dilema presentado por la película y la conclusión de que Hunter termina yéndose con sus padres biológicos al final? ¿Qué les pareció como este conflicto presentado por la película? Complicado, bittersweet, porque por un lado, él, o sea, no son sus padres biológicos, pero prácticamente han sido padres para él, o sea, han estado con él durante los últimos 4 años, en su época más, digamos, vital, importante de su desarrollo. Entonces, no sé el resto, pero por un lado te alegras de que vuelva con su madre, pero también por otro lado ellos quedan como si nada, no sé, es bien complejo. Sí, no es como si fuera un divorcio y el Estado decide con quién va quién y él desapareció, ella desapareció y él quedó ahí. Casi como cuando deja un bebé, casi como deja un bebé así enfrente de los bomberos y a ver a Benjamin Button a ver qué pasa con ellos. Legalmente él es hijo de los otros dos, si se va a Sí, por eso. Legalmente es hijo de ellos dos, pero para el personaje del hermano, o sea, del hermano le dice, hasta el hijo le dice papá, él le dice hijo y le dice que sí, hijo, ahora vas a ver a tu papá. Así que sí, hijo, es tu padre, ahora es tu papá, ahora vas a ver a tu padre. Ese tipo de... Se nota que es complicado para todos, pero tienen que dejar que pase. A mí me gusta pensar que Jane eventualmente vuelve a Los Ángeles con su hijo y de alguna manera, como se conocen, son familia, ¿no? De alguna manera, pues entre los tres crean a Hunter. Me gusta pensar eso. Qué final tan bonito. Y para mí ella regresa. La relación de Hunter con su papá fue el problema principal. El final fue el problema principal de la película, que a mí me pareció medio ridículo. O sea, claramente Travis y su esposa no tenían un interés en el peladito. O sea, y que si no lo hubieran dejado plantado ahí. Y la única, o sea, Travis claramente quiere como su redemption, pues, porque el tipo, o sea, según el speech que el man dio, el man era una basura de esposo también. O sea, y el man está tratando de como que hacer algo bueno. No está tratando de hacer algo y no caérsela toda en su vida. Pero entonces su personaje llega y a veces es como borderline manipulative con el peladito, and it's kind of weird. Pero, o sea, aparte de eso, me parece ridículo. O sea, a mí me pareció como ridículo la decisión que tomaron de que al final, o no se sabe al final lo que pasó de verdad, pero que él la haya dejado ahí con la mamá, que me parece que es mejor que lo deje con la madre biológica que con él, que él no demostró ningún interés en el niño, que la mamá sí al menos le dejaba dinero o algo, pero, o sea, no sé, o sea, que me pareció irrealista. Y dije, yo sé que es una película y no es verdad, pero dije, I just thought it was dumb. No estoy de acuerdo porque de alguna manera ya he visto la película varias veces y se da a entender que realmente lo que pasó fue, o sea, no fue realmente, o sea, lo abandonó realmente, pero no fue tanto a conciencia, sino que una vez que hubo el problema con Jane, no se explica cómo él de alguna manera tuvo amnesia o no supo realmente qué estaba haciendo, ¿no? O sea, no fue simplemente que él se fue y se olvidó de todo, pero porque tuvo, no sé si un golpe, una caída o algo, perdió la memoria y lo único que sabía era que tenía que ir a París, Texas, ¿no? En todo caso, Jane, de alguna manera, ella no se sentía preparada y eso es algo
común de madres primerizas, no todas las abandonan, y se fue, aunque le daba dinero, ¿no? Pero realmente Travis no fue tanto que lo abandonó, digamos, sabiéndolo. De hecho, en la revelación que tiene al final, él cuenta, ¿no? También puede que sea mentira, ¿no? Pero cuenta que en el momento que supo que ella estaba embarazada, dejó de beber, empezó a trabajar, tuvo un trabajo más estable y empezó a proveer para su familia. Así que no lo veo tanto como que él directamente, con conocimiento de causa, se olvidó de su hijo. No, No lo estoy justificando igualmente, ¿no? Pero me da esa impresión a mí. y también Es que la película demuestra eso, la película muestra que ella no está preparada y que él tampoco, y por eso él huye. No muestran que una buena decisión se está tomando. Nunca están diciendo que esto es lo correcto. Es lo que claro, él huye porque tiene el conflicto con su esposa, pero en ese momento, en esa situación, fue cuando tiene esa pérdida de memoria y esa amnesia selectiva, por decirlo así. Y a partir de ese momento no recuerda nada, ni siquiera recordaba que tenía un hijo. Y creo que también es clave, digo, también no lo estoy defendiendo ni nada, pero creo que también es clave cuando Travis se entera que Jane no está con el hijo, porque lo último que nos cuenta en su historia es que pasa todo el incidente de que la amarra al stove y se queda dormido y después se despierta con el trailer incendiado, que inferimos que ella lo prendió en fuego, y él se va a caminar al desierto. O sea que podemos inferir de que Jane agarró a su hijo y se fue, y él en todo este tiempo que estuvo en el desierto pensó, ok, él está con su mamá, como que la mamá y el hijo están juntos, y después que él se va a enterar, dice, no, el hijo vive con mi hermano. No, nada. Para profundizar más en eso, tendríamos que saber qué carajo pasó con Travis en esos 4 años y por qué no recuerda nada. No, pero sí sabemos de que se fue a México, tenía depresión postparto o algo y claramente no estaba bien después de tener al hijo, y sabemos que se volvió un alcohólico y que abusaba de su esposa. So, I don't know. No, sí, pero por eso él no es ningún héroe. Nadie lo pintó de héroe. Él es el protagonista, no el héroe. Exacto. Un azaroso. Por eso tiene el final que se merece, por decirlo de alguna manera. Él sabe que no merece ser feliz con su esposa y con su hijo, por eso lo junta y se va. Es que a saber Dios dónde. Yo no siento que es un antihéroe, es un man que está tratando de make himself feel better. O sea, que el man está tratando de como de subirse el ego. A mí personalmente me parece súper fascinante las películas en las que los protagonistas no están como que moralmente claros, como que siento que eso hoy en día en especial cada vez le afecta más a una audiencia, porque tú quieres poder identificarte con el personaje, quieres poder como root for him, pero cada vez más, por ejemplo, la película de I Care A Lot con Rosamund Pike. A mí me encantó esa película, pero una de las razones por la que no me gustó el final es porque la matan de la nada al final, y mucha gente dice como que, pero ella tenía que morir porque era una mala persona. Pero para mí puede existir una historia en la que hay un villano que florece y se acaba la película, como que no, me parece un poco como repetitivo, que siempre es como que, ok, villanos tienen que morir, los héroes tienen que ganar. Y entonces como que me gusta más cuando hay un poquito como de moral, un poquito como doblada, un poquito como ambigua, y que el personaje simplemente es humano, o sea, es un humano que ha cometido errores, por más horribles que sean, ha tenido virtudes buenas también, y al final del día no es necesario que muera, o no es necesario que lo veamos castigado, sino que es más acerca de su redención, o ni siquiera redención, acerca de su búsqueda del pasado, o de su búsqueda de identidad, más que nada. Yo pienso que la palabra que define Paris, Texas, o una de las palabras que define esta película es dicotomía, ¿no? Cosas contrapuestas. Travis tiene amnesia, recupera la memoria al final. Los colores son muy contrapuestos. Lo que decía antes de los claroscuros de las personas, ¿no? Puedes hacer cosas muy buenas, pero también puedes hacer cosas muy, muy malas. O sea, por eso me gusta esta película, porque no es... personajes no son unidimensionales en casi ninguno, ni siquiera el niño. Entonces tienen cosas buenas, cosas malas, actúan en base a sus intereses, después en base a intereses no egoístas. Entonces creo que esa es un poco la clave. No sé, tampoco es cínica. Sí es una película sobre una persona no muy buena, ya, punto, del protagonista. Ha habido miles de esas. Mira, cualquier película de Michael Haneke, el malo de la película es el protagonista, es el que sale ganando. En esta es como, no es necesariamente como un villano, él simplemente como, es un humano, ¿no? Alguien que cometió un error y quiere intentar arreglarlo de alguna manera, de la única que él sabe, y ya, es un humano. Tampoco hay que rendirse a la humanidad. A mí me pareció que
es como bien interesante el punto de vista de que, ok, no estamos tratando de entender por qué hizo lo que hizo, sino como que el después de todas estas cosas, pues las consecuencias. Y siento que viéndolo un poco desde el punto de vista de la psicología del personaje, es un personaje que prácticamente tiene miedo, pues ha entrado como en una especie o sea, hay una línea de diálogo que me impactó, que era cuando estaban colgando el billboard, que el man decía, que I thought you were aware of heights. Y el man le dijo, que I'm not scared of heights, sino que, o sea, tengo miedo a caerme. Y es como una persona que ha caído en el miedo o de cierta forma ya se siente como que abrumado de la sociedad y me parece increíble analizándolo desde ese punto de vista. Ok, pasando ahora como a la escena climática de la película en el Peep Show. Sé que ya la hemos hablado más o menos, pero nada, hablemos un poco de cómo funciona la dirección, la actuación y el montaje en general de esta escena que se reencuentra Travis y Jane. ¿Qué hace esta escena tan icónica y tan efectiva para el guión? Yo después de verla pensé en algo, porque por ejemplo la primera escena dura 10 minutos más o menos, cuando ella está vestida de rosado. Yo después de verla pensé, a ti te acaban de poner una escena de 10 minutos de un personaje del que solo te habían enseñado una cosa. O sea, 20 minutos. O sea, solo te habían enseñado un video viejo, que es la película que estaban viendo al principio. Y yo duré esos 10 minutos con la piel erizada, porque es como que un personaje que es un misticismo tan grande, con un misterio tan grande con el personaje de la ex esposa de Travis, que cuando tú la ves así enfrente, que están face to face ellos dos, tú estás como que así agarrado al asiento. Entonces, yo ni cuenta me di que fueron 10 minutos. La primera escena fueron 10, creo. Y yo estaba como que así, y me erizó la piel porque ese misterio que te deja al final esa escena me decepcionó un poquito. Pero como que esos 10 minutos valieron la pena, para mí valieron la pena. Él tiene dos conversaciones con ella en el show. La primera es con esa escena con la camisa rosada, que es como, para mí, una de las veces que mejor se ha visto una persona en una película. Punto. Se ve casi como el de una diosa. Ancestral, es increíble. Es sí, increíble. Es como una diosa astral en esa escena. Como que tiene el cuarto solo para ella, tiene la toma solo para ella. Y ella solo tiene un par de tomas y solo con su look. ¿No les pasó que esa escena o esa toma la habían visto en millones de otros sí, lugares? Todas las cuentas de cine, de Instagram, la suben. Siempre ponen esas. De pequeño la vi siempre y nunca supe de qué era. Sí. Y cuando supe dije, voy a ver esa película. No, y después el contexto detrás de la escena, dije, chucho, que no está. Sí, yo pensaba que iba a ser una man chileana en su casa. Dije, no, es una sex worker en su trabajo. Sí, reencontrándose con su ex esposo que abusó de ella. Es como que hay tanto detrás de esa toma, pues. Pero nada, a mí algo que me encanta de esa escena es cómo juegan como con la revelación de que Jane se entera que Travis es el que le está hablando. Como que eso para mí es tan poderoso, porque para mí, al principio como que yo dudaba, al principio era como que, ¿será que ya se enteró? ¿Será que ya se enteró? Como que casi que una de mis preguntas aquí en el Cinema Club iba a ser, ¿qué momento creen que es el que se entera Jane de que es Travis? Pero después es tan clave, después es súper clave, que es como una toma, un close-up a su cara, es como súper claro el momento en el que ella se entera, pero es bien interesante cómo es progresivo y cómo ella es súper nice con él, o sea, su trabajo al final del día, es súper como una buena listener, como dice ella, pero nada, hay como una magia en cómo orquestaron esa revelación de... Es como Orfeo, casi. Como Orfeo, cuando él al final se ven cara a cara ellos dos, es cuando ya no se pueden volver a ver. En el momento que él dice que vivían en un trailer, ahí es cuando se da cuenta. Sí, cuando él cuenta toda la historia, se dando cuenta. De que ese es el momento en el que ella cae en cuenta, más o menos sabía la voz, se podía imaginar, pero ese es el momento en el que cae en cuenta que... Sí. Y ellos se ven es porque ella quiere. Ella es la que quiere verlo. Ella es la que y el hecho de que ella dice después, el hecho de que ella dice después de que escucha su voz en todos los hombres, me parece tan, o sea, una línea tan como increíble para amarrar el guión como un lazo, porque es como que al principio como con una de mis guías era como que, ok, pero ¿por qué no la ha identificado? ¿Por qué no lo ha reconocido? Y esa línea me parece tan poderosa y también tan como que funciona para la situación, siento yo.
Sí, súper poética, todo el contexto detrás de eso es súper poético y digo, escrito por un poeta, makes sense. O sea, son Es 12 un páginas de duelo, diálogo, 12 páginas de diálogo. es Aprender un 12 páginas de duelo, diálogo en 2 días. digo que es Yo, un duelo actoral entre Harry Dean y Natasha Kinski. Si bien es verdad, él lleva, digamos, el peso del mayor diálogo y lo hace muy bien, yo creo que las expresiones faciales de ella, a medida que va escuchando, va conociendo revelaciones, es la clave. Y ella, pues, obviamente es una actriz muy expresiva, se nota que es hija de su padre, Klaus Kinski, y es capaz de reflejar muchos sentimientos sin decir una sola palabra. ¿Qué otras películas, Entonces, qué otras películas buenas han visto de ella? Porque yo nunca la he visto antes. Y me ella parece sale en una película del malogrado Roman Polanski que se llama Tess. Es la protagonista de Ella esa es película. Tess, que Tess es uno de los como personajes femeninos más importantes sobre los que escriben alrededor de la historia, porque es personaje De hecho libro de yo Jane siento Austen, que ¿no? ella Eso es Jane no, Austen. yo siento que ella no se destacó mucho en Hollywood por la relación turbulenta que tenía con su papá, con Klaus Kinski, porque él era, bueno, todo el mundo lo odiaba en Hollywood por su personalidad y tuvieron problemas. Aparte, creo que ella también posó en Playboy menor de edad y cosas así, entonces eso en Hollywood no se veía muy bien y como que le truncaron un poco la carrera. De hecho, esta película es casi que independiente, no es del Star System, pero tenía todas las cualidades para ser uno de los rostros icónicos de definitivamente. Sí. Hollywood, y no lo fue. Eso fue lo que me pareció impresionante, que era un rostro con tanta presencia y nunca la había visto antes. Como que me pareció... Digo, sale dije por 2 minutos en Inland Empire de David Lynch. Como que no salió en nada después. Tess, pero Tess fue antes. O sea, como de ahí desapareció de la faz de la Tierra. Ok, para terminar, conversemos un poco de ese final. ¿Cómo les cayó ese cierre de la historia y ese cierre del arco de Travis en el que él se va y deja a Jane con su hijo? ¿Y por qué creen que se va? Si le tuvieran que dar una explicación, dejando a Hunter con Jane. Bueno, ya lo han dicho varias veces aquí, ya, porque ya sabemos que como que él sabía que era un castigo que tenía que aceptar. Pero para mí eso fue como que un final agridulce, porque tú sabes que el final no es feliz, pero a mí, por ejemplo, me da una sonrisa. Porque no sé por qué, porque simplemente sentí como que, qué bien, se reencontró con su madre, el niño, pero él tiene que pagar su condena, por decirlo así. Entonces, fue como uno de esos finales que no son felices, pero me dejan como una sonrisa de una buena sensación. No, y también, como que para mí las cosas madre-hijo siempre me llegan demasiado a una película, y esa escena del reencuentro de la mamá con su hijo, para mí es como, no sé, es una manera increíble de terminar un guión lleno de tanta pérdida y lleno de tanta no sé qué palabra es la correcta, pero lleno como de tanto vacío, ver un reencuentro tan poderoso, en especial cuando ves que el niño es el que maneja la situación. El niño es el que le da el abrazo a ella, el niño es el que le dice el primer comentario, algo del pelo, y nada, es súper mágico porque es como la inocencia de los niños, cuando todavía no has pasado por ningún trauma, por ninguna de las cosas de la vida que te destruyen. No sé, como que ese final para mí, aparte del bittersweet de Travis que se va, esa conexión de la mamá con su hijo me parece súper increíble. No, y el esqueleto de todo eso. En esa pequeña escena de la madre con su hijo, o sea, hay inocencia por parte de él, hay temor porque no se habían visto mucho tiempo, hay después al final cuando se abrazan hay alegría, obviamente, hay lloro, hay llanto, o sea, hay muchos sentimientos en 2 minutos, 1 minuto y medio, que es lo que dura eso. No, sí, toda la película como siendo un road trip movie, es un road movie, es un Y tu mamá también, es un... De las miles de películas que he visto de solo road trips, porque pasan de Texas a California y van para Austin. Es Austin, ¿no? Sí, Austin. Porque todo estas es un road trip movie, pero... Los Ángeles también. Sí, LA también. Okay, es un road trip movie pero que eso es solo como la forma de navegar la historia. No es sobre el trip, es sobre los personajes, pero el trip es el que mueve a los personajes hacia adelante. Siempre. Sí, es un road trip, pero de un padre... ¿cómo puedo decir esto? An absentee father who kidnapped hijo, o sea, su hijo, que nunca lo crió, pero bueno,
y se lo rapta literalmente y se lo lleva, aunque el peladito tiene contacto con la madre que lo crió y le dice que por favor le pida que vuelva de vuelta. I just think it's irresponsible. O sea, Es muy irresponsable, pero técnicamente no Es estaba demasiado irresponsable. El Un niño se loco, lo pidió. obviamente, la película lo dice. no, sí, y entonces sumar eso con el final, que el man se va y lo deja en Houston with a woman que dice que no la ha visto en 4, o sea, que I can't. O sea, un tigre que majó a la mujer, que la amarró, tú esperabas que él se detuviera a devolver el niño, di que mira, lo encontré a su mamá, dejé todo bien, no, mucho hizo. Mucho hizo. Él sabe lo que él hizo, él separó a ese niño de su mamá, él solo lo juntó de vuelta. O sea, yo no sé en qué año salió esta película, pero I'm sure que la gente en esa época sabía que dice que este man es una mierda de padre y que no debería tener nada que ver con el peladito. Sí, por eso, esta película no es conocida como la que ves el Día del Padre, por eso. No lo es. Es que a mí me llamó la atención que cuando inclusive estaban en el Pimp Show y estaban como o sea, él estaba confesando todo esto a su esposa, él como que se dio la espalda, pues. Él estaba confesándole todo esto de espalda. Ok. Es que si se ve esa película tan apegado a la realidad y de una manera menos poética, obviamente te va a parecer medio mierda, pero ¿qué vamos a hacer? Ok, ¿alguien más tiene un último comentario o Por algo ser realista y por ver las películas por lo que son. Sorry. Yo solo quiero decir que, y es algo que decía Ricardo antes, yo pienso que con esta película hay dos approach. Uno, que te la hypeen demasiado. Por eso, a pesar de que es una de mis favoritas, trato de no hacerlo porque si vamos con eso de que es una obra maestra, para mí lo es, lo tengo clarísimo. Pero si le digo a alguien es una obra maestra, es una de las mejores películas de historia y tal, luego la ve, espero algo espectacular y digamos, como tiene un pace lento, a lo mejor no encuentra eso y se decepciona. Ya, ese es el primer approach. Y el otro, que es como yo conocí esta película, yo solamente sabía que había ganado la Palma de Oro, pero nada más. La vi sin esperar nada y bueno, me impresionó increíblemente. Entonces yo creo que ese segundo approach es el mejor, porque tampoco es no esperar nada, ¿no? Pero no ir con esas expectativas tan altas, porque si no, le vas a ver peros por cualquier parte. Ricardo, por hypearme la película. No, es que eso es lo difícil de recomendar películas como Paris, Texas, o como Solaris. Hasta 2001 Space Odyssey o ese tipo de películas 8.5 más artísticas, se recomiendas a cualquiera, a alguien que su película favorita es Wall Street y American Psycho. El momento que chucha es esto. Tienes que hacer una curva. Tienes que entrar al cine artístico para después poder en verdad disfrutarla más por lo que es. Entender más de qué se trata, leer de qué trata la película, en verdad expandir tu conocimiento de esta obra de arte que estás viendo. No solo dije, bueno, hoy voy a ver a Goodfellas y después voy a ver Paris, Texas y después voy a ver a Godfather 2. Como, no van así. No es para ver. La vara de medir es Mank. Si tú dices, ¿es mejor que Mank o peor que Mank? A partir de ahí ya sabes. Pero no es muy difícil, Mank es mala y después está todo lo otro. O sea, sí, exacto. No le gustó a Daniel. Ok, ¿algún otro comentario antes de que Lucas nos lleve a reiterar la película juntos? Ok, entonces le paso la palabra a Lux para que nos guíe por esa parte. Coolio. Entonces, como siempre, we rate the movie. Entonces ya todos ustedes han hecho esto antes. 5. No creo que tengo que de verdad. Pero creo que ahí vamos a ver un poco cómo opina Dani. Van a relucir los haters. O sea, la película estaba muy linda, se veía súper bien, pero I couldn't. O sea, no sé. No es mi película. Ponen 3 al guión, entonces, solamente. El guión estaba fresh, pero dije, no hablaban casi nada. O sea, dije... Hasta el final, que es... Exacto. Sí, que es magistral el guión. O sea, no hay nadie que pueda ver esa escena y decir que el guión 3, la actuación 4, 2.